Y bienvenido, Christopher. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este podcast. Sé que te dedicas a recursos humanos y me gustaría mucho preguntarte, en tu opinión, por supuesto, ¿cuál es el diferenciador de un buen reclutador de personal y uno no tan bueno? Ay, qué buena pregunta, Aide. Muchísimas gracias, primero que nada, por tu invitación. En verdad, eh, ahora sí que encantado de la vida, estoy aquí contigo. Y bueno, empezamos con una difícil pregunta. ¿Cuál es el factor de diferenciador entre uno bueno y tal vez un promedio? Exacto. Yo, sobre todo, el primero, que te guste lo que hagas, porque si estás como reclutador o como encargado de talent acquisition de cualquier organización o por tus propios medios, ya sea con una agencia de consultoría o headhunter, lo primero que lo primero que tienes que hacer es que te guste. Segundo, que te hayas letrado, que hayas estudiado, eh, sobre todo a qué te estás dedicando. ¿Por qué? Porque es muy diferente el realizar entrevistas para atracción de talento de manufactura, de minería, de servicios, si estás, por decir, en mi caso ahorita que estoy en comercio exterior, pero también contrato gente para empresas mineras y también contrato gente para empresas de manufactura. Y las de manufactura puede ser de aeronáutica, puede ser ahora sí que de cables, puede ser operadores o pueden ser ingenieros de diseño. Entonces, primero te tiene que gustar y segundo, tienes que haber estudiado a lo que te estás dedicando. Es importante identificar que no vamos a nosotros tener los conocimientos técnicos de cada una de las posiciones, pero sí que tus skills de atracción de talento, de reclutamiento, de selección, estén bien desarrolladas, estén bien practicadas, como dice, ahora sí que aplicando la regla de las 10,000 horas, ¿no? Procura tener las 10,000 horas de expertise, que me encanta en el libro de Outliers de Malcolm Gladwell, ahí lo especifica tácitamente, ahora sí, por qué tenemos que tener esas cantidad de horas o de años de experiencia haciendo lo que más nos gusta. Um, Ahora sí que si utilizas alguna metodología, como pudiera ser el sistema STAR para identificar las competencias del personal o cualquier otra metodología, incluso el feeling que tanto le llamamos los de recursos humanos, oye, ¿sabes Como que me qué? late, no me late, ¿no? Y, y, y ese es un problema también cuando una organización no es madura, ¿verdad? Mm. Yo siento que no es la... Sí, pero dime por datos. Yo te digo, yo estudié ingeniería y el ingeniero, aun cuando me dedico a otra cosa muy diferente de lo que es básicamente la ingeniería, eh, aplicas pues los principios básicos, ¿no? Vete con los datos, dime por qué estás evaluando a una persona de esta manera. Y bueno, son muchas variantes que cuando una organización no es madura y deja al feeling una decisión, normalmente va a fallar. No te puedo decir ahorita en porcentajes cuánto, pero híjole, muy seguramente sí vas a tener una gran oportunidad de error. Ahora, como tú dices, te dedicas a lo de la manufactura. ¿Te vas más a lo técnico cuando contratas a esa persona? O, obviamente, también he escuchado que tenemos que ver mucho
si se va a acoplar un poco a la visión de la compañía o a la misión que tiene la compañía, porque he escuchado también una persona que dice, pues podrá ser muy, muy sabio en lo que hace y sabérsela de todas, pero a lo mejor no tiene su personalidad, es un poquito prepotente. Entonces, ahí es donde también juegas el de que se irá a acoplar al equipo de trabajo, va a dar resultados para trabajar en equipo. ¿Cómo determinas eso un poco? Fíjate que ya casi compartimos la misma respuesta, Aide, porque ahí te va desde mi perspectiva y desde mi experiencia. El, el reclutar o el atraer el mejor talento a las organizaciones tiene que ser definitivamente en base a una descripción de puestos. Sí, ¿por qué? Porque técnicamente tiene que cumplir la persona para lo que la estás contratando, ¿sí? Y más si es una posición que ya no busca un desarrollo, llámese a lo mejor una posición gerencial o una dirección, esa posición definitivamente ya tiene que traer las herramientas, los conocimientos y las competencias muy bien desarrolladas como para venir a coachar y entrenar a otros, ¿ok? Pero, y ahí es donde viene el pero, ¿no? Le pones los 3 puntos suspensivos Sí. y una... ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una terna de candidatos y de esos 3, pues obviamente los 3 tienen que cumplir con el perfil técnico, pero en el camino detectaste que una persona es, como dicen en Estados Unidos, no es easygoing o es muy difícil de tratar, simplemente, ¿por qué? Por decir, si hablas de una dirección o una gerencia de ingeniería, normalmente, ¿qué te encuentras ahí? Personas que tienen perdón por los que me vayan a escuchar, pero que tienen un ego muy grande. ¿Por qué? Porque yo soy el genio, vengo siendo el más inteligente de la clase desde que estaba chiquitito hasta ahora que ya soy gerente o director, y normalmente no traen desarrolladas las habilidades de relaciones humanas. Y ahí los que nos dedicamos al coaching, a las relaciones humanas, recursos humanos en lo particular, es donde más tenemos trabajo que realizar con este tipo de posiciones. Y me voy a regresar a la pregunta inicial o la respuesta básicamente a la pregunta. ¿Qué buscamos? Primero, que cumplan con la parte técnica, definitivamente, pero que cumplan y se alineen sus valores con los de la organización para la que estamos contratando, y obviamente que sea una persona que tenga muy bien desarrolladas las habilidades de relaciones humanas. Porque incluso podríamos hacer tal vez un pequeño, una pequeña excepción para las posiciones que apenas van iniciando a desarrollarse. ¿Por qué? Porque ahí tenemos mucho que trabajar. Y ese es un punto importante que yo no, sí critico, te voy a decir, no critico, sí lo critico bastante a las universidades. Eh, las universidades, más cuando nos forman en posiciones de ingeniería, no nos dan o no nos dieron en mi generación las herramientas blandas que se necesitan en la industria. Y es por eso que yo estuve 3 años en el Tecnológico de Nacional de México impartiendo clases a los ingenieros industriales. Y me encantaba la materia que a mí me asignaron, yo la pedí y bueno, me hicieron el grandísimo favor de otorgarme la materia de psicosociología, estaba a mi cargo. Y creo que ahí es donde yo pude generar un impacto inmesurable, te podría decir, en la calidad de los estudios de los muchachos, de los ingenieros, que ya son muy inteligentes, son muy buenos para las matemáticas, para las ecuaciones, para los balanceos de línea, en manufactura, etcétera. Pero cuando les dices, a ver, te va a llegar la señora del sindicato y te va a detener la línea de producción que tiene 60 personas a tu cargo, ¿cómo le vas a hacer? Y se quedan los muchachos, híjole, profe, ¿y cómo le entramos? Bueno, pues hay diferentes metodologías, todos tenemos las mismas habilidades, todos tenemos las capacidades, pero si no las hemos desarrollado, nos vemos en muchas dificultades. Ya es ahí donde las universidades todavía hoy por hoy están fallando. Pocas universidades están dando esas habilidades a los muchachos hasta ahorita, ¿no? Y bueno,
creo que con eso ya le di entre a otro tema importante también, que es para, digamos, a los muchachos, que normalmente son los muchachos los que pudieran estar viendo tu podcast ahorita. Eh, Híjole, ahí tienen mucho que trabajar. No esperen a que la universidad te venga a hablar de herramientas blandas, de trabajo en equipo, de disciplina, de administración del tiempo, de control emocional, de inteligencia emocional. Ahora sí que sean autodidactas. Gandhi, bueno, perdón, ya metí un gol ahí. La promoción de las librerías. Vayan a las librerías si están en cualquier estado, vayan hay muchas librerías, pocas visitadas, y pónganse a leer. Ya hay bastante información sobre esto. Sí, sí, sí. Ahora, cabe mencionar que a lo mejor alguien dice, no, yo por eso voy a ser mi propio jefe y no voy a estar recibiendo órdenes. Ok, pero ¿cómo vas a poder hacer que tu equipo de trabajo comunicarle y cómo hacer lo que inyectarle de que sí vamos a trabajar juntos? De todos modos, las famosas en inglés soft skills, ¿No? las necesitas, porque ¿cómo vas a poder conectar con tus trabajadores y explicarles hacia dónde va la compañía? Aunque tú seas el dueño, tienes que tener ese tipo de relación pública, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Incluso pudieras no tener un grado de licenciatura, maestría o doctorado, y vas a ser la persona más exitosa del mundo siempre y cuando tú tengas desarrolladas las habilidades blandas o los soft skills. ¿Por qué? Porque si estás hablando, ¿qué son los soft skills para las personas a lo mejor Sí. que no estén tan relacionadas con ello? Las habilidades blandas son esas, vaya, habilidades que tienes para relacionarte con las personas, ¿ok? Para cuando estás con una persona que es muy necia, no explotar, no enojarte, saber manejar una situación. Cuando estás con una persona que es muy enojona, saber cómo vas a controlar esas emociones. A lo mejor identificar tú también cuando te estás enojando y poder controlar, ser consciente de lo que estás pasando. Ahora sí que ahí lo dije con esa palabra, ser muy consciente, el estar aquí presente en ese momento y saber qué estás sintiendo y cómo lo debes de manejar, ¿ok? Y ese es un pequeño paréntesis para los que no relacionados con el tema. Entonces, si tú en la vida controlas las emociones, controlas tu mente, no soy yo el que lo dice, lo dicen muchos autores, empieza por controlar tu mente y tu vida la vas a controlar definitivamente, pues mucho más fácil de lo que podría ser. Eh, Ahora, si eres una persona que no controla sus emociones y cualquier cosa lo enoja, a lo mejor el tráfico lo desespera y le mienta madres por aquí, por allá, y todavía llega haciendo chines y corajes y el bendito lunes a la oficina. No, pues seguramente en la empresa no vas a poder llegar muy lejos, que digamos, por más inteligente que seas, ¿eh? Incluso te recomiendo que leas y se los menciono para los muchachos que nos puedan estar viendo, que lean a Daniel Goleman, donde menciona él precisamente en su libro de inteligencia emocional, que el IQ ahorita ya no es, y ya sé, ahorita te estoy hablando de 20 años para atrás cuando hizo este descubrimiento, ya no es tan relevante. En las organizaciones sucedes si tienes habilidades de relaciones humanas, si quieres llegar a una gerencia en una posición más importante en una empresa de manufactura, de minería, debes de tener esa habilidad para desarrollarte y relacionarte con las personas, ¿sí? Y lo dice tanto Daniel Goleman como muchos otros autores, incluso Stephen Covey, de hace mucho más de 25 años ya lo estaba definiendo. Ahora sí que no son el hilo negro, me refiero a un descubrimiento nuevo, no lo es, pero es conocimiento sumamente actual, que si no lo tenemos, híjole, difícilmente en las organizaciones o como emprendedor, como propio patrón, que no es tan fácil. Ahora sí que es un reto completamente difícil en cuanto al algoritmo de no manejar las relaciones humanas correctamente. Sí. Sí, sí, porque igual lo tocaste tú clarito, clarito.
¿cómo comunicas? ¿Cómo en un momento dado es tan difícil? No quiero decir difícil, pero es un poco más de tener cuidado. Por decirte algún ejemplo, tienes una empresa, invitas a alguien, igual un cliente llega y le dices, esto es lo que se te va a hacer, esto es lo que, cómo voy a proceder en tu paquete que te ofrecí, por decir algo de un servicio. Y después viene la contraparte y dice, no, no, me dijiste esto, no vi esto. ¿Cómo puedes tú solventar ese tipo de dilema? Porque es un dilema, porque no te vas a poner, tú me dijiste, yo te dije. ¿Qué aconsejas en esos momentos tú como dueño de una compañía o encargado de recursos humanos? No, fíjate que usted me dijo esto. ¿Cómo desaceleras esa situación? Fíjate, primero hay que entenderlo desde el punto de vista de que todo es un sistema, ¿ok? Eh, todas las partes forman un todo, ¿ok? No tenemos mucho tiempo como para No, ponernos no, no te preocupes. y no es filosofar, simplemente es entender cómo funcionan los organismos abiertos o cerrados, todos se llaman sistemas. Y una organización es un sistema, incluso llámese organización como gobierno, como familia, nuestro núcleo familiar es un sistema y todos roles diferentes en responsabilidades, digamos, en actividades, y en las organizaciones es exactamente igual, es un sistema diferente en roles, en responsabilidades, en actividades. Y ahí es importante regresarnos, por decir, partiendo desde la familia, cómo somos nosotros responsables en el accountability, y no hay una palabra en español tal cual que lo pueda traducir, lo podría decir como la rendición de cuentas para entregar los resultados en la casa, porque si tú eres el dueño no el dueño, perdón, si tú eres el encargado de proveer económicamente a tu familia y llegas el viernes y no traes el dinero que va a sustentar a la organización familiar, oye, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y eso lo puedes trasladar incluso, definitivamente lo trasladas a las empresas donde hay disyuntivas porque hay personas que no logran hacer o cumplir con las obligaciones para las que están, ¿sí? Y ahí empiezan los problemas. Y en una organización tal vez es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque sigues procesos, sigues flujos de procesos, porque todo está sistematizado. Y si una persona no cumplió, primero hay que voltear a ver el training, ¿ok? La capacitación, te aseguraste que esa persona sabía. Y normalmente la respuesta es Es no. no. Ok, ¿dónde está su flujo de proceso? ¿Y qué pasa? Normalmente, no, pues no existe. Bueno, partiendo de ahí de las básicas, ¿no? Pero supongamos que existe el flujo de proceso y sí entrenaste a la persona. Ya empiezas con un tema de tal vez accountability, puede ser de liderazgo, puede ser de actitudes, y las tres ya son un nivel de complejidad mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son problemas que puedes pasarle por encima para solucionarlos. Tienes que irte a más profundidad porque hay factores internos de cada una de las personas que se tendrán que trabajar, ¿no? Pero el cómo abordar este tipo de situaciones en una organización, yo siempre invito a verlo como un sistema. Vete desde el sistema a qué está fallando en el sistema, porque no son las personas las que fallan. En un inicio, pensar de esa manera. Eh, siempre échale la culpa al sistema. ¿Por qué? Porque cuando cuestionas el sistema y te das cuenta que el sistema está bien, entonces hay algo que trabajar con el valor humano, ¿no? Con las personas que están buscando desarrollar estas actividades, y a lo mejor porque no sabe, porque le tiene miedo al líder, porque el líder es muy enojón, porque me van a correr, por lo que tú quieras, gustes o mandes, siempre hay un tema más allá con las personas. Y ese acercamiento también a veces por parte de los líderes en las organizaciones no existe, ¿sí? Y también por parte de recursos humanos. ¿Por qué? Porque, y no quiero escudarme, pero todo el tiempo
andamos de arriba abajo, somos poquitas personas normalmente para una organización normalmente mucho más grande que nos sobrepasa. Entonces, tenemos las habilidades, tal vez el conocimiento y el talento para ayudarles, pero casi como el recurso es muy limitado, llámese tiempo, llegamos ahí a veces hasta que encontramos un problema, porque votó. Exacto. Es cuando pues abordamos las diferentes situaciones. ¿Quién Entonces, es quién es el encargado en un momento dado de definir el perfil de una posición? uh-huh. O sea, estoy formando yo una organización o un pequeño negocio y me gustaría poder ser elocuente en la manera en la que yo le voy a dejar saber a mi personal sus actividades. Cómo? Ah, aquí está más, fíjate que es hasta una respuesta, te podría decir, relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo. Ok. ¿Por qué? Porque recursos humanos no es el todólogo. Recursos humanos es un especialista en las relaciones humanas, pero el que es especialista técnicamente hablando en las diferentes posiciones, puede ser marketing, puede ser producción, puede ser finanzas, puede ser customer service, puede ser cualquier otro departamento. Los especialistas son ellos. Entonces, vamos a trabajar en, no sé, redáctame las 10 funciones más importantes de la posición. Vamos viendo, ok, si va a ser finanzas, ok, redáctame las 10 funciones principales. No me llenes una carta, no me llenes una Biblia. Vamos a centrarnos muy bien en el nivel de la persona que vas a buscar, ok, ¿y en qué te centras? Ok, ¿cuánto le vas a pagar? ¿Cuál es tu budget? ¿Cuál es tu presupuesto para poder definir el nivel de la persona que vas a buscar? ¿Por qué? Porque si te voy a poner un ejemplo, Uh-huh. es como si quiero un mecánico. Ok, pues es muy diferente un mecánico de la esquina de Don Juanito a un mecánico de la NASA. Ok, no le va, los dos se llaman mecánico, pero las competencias son totalmente distintas y el sobra decirlo que también. Entonces, regresando al ejemplo de finanzas, vamos a definir lo que es el perfil del puesto, cuál es la carrera, si va a necesitar una licenciatura, qué tipo de licenciatura o qué perfil es la licenciatura, si es contador, si es contaduría y finanzas, o si requieres a alguien más con el perfil de economía, no sé, o lo requieres incluso con maestría o doctorado, que normalmente no se utiliza tanto para la industria, pero sí, perdón por mi perro que anda por ahí, entonces, aparte de desarrollar la parte de la licenciatura, vamos a definir los conocimientos y las competencias, ¿ok? Las competencias blandas por parte de recursos humanos normalmente es la intervención y ya las competencias duras, lo que es la parte técnicamente en sí, son ellos los que nos dicen, oye, pues voy a requerir que conozca estados financieros, todo estado de resultados, la parte de las NIF, etcétera. Podríamos enumerar varios ejemplos, pero normalmente el trabajo se hace entre ambos departamentos porque recursos humanos sirve como guía para darle forma a un formato y obviamente guía también en el sentido de que, hey, no me pidas tanto porque tu budget precisamente no te da para traer eso. Ok, yo te quisiera traer el mejor, pero resulta que el mejor te va a cobrar 10 veces más de lo que tú tienes y simplemente no eres atractivo económicamente para que se venga contigo. Incluso un gran error por parte de las organizaciones es apenas llegarle a rozar a lo que la persona, y perdón por a rozar la parte del presupuesto marginal que tenías para que traer. Atraerlo. Ajá. ¿Y qué pasa? Pues normalmente fomentas la rotación con eso. ¿Por qué? Porque la primera de buenas, Salta. vámonos. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda ahorita siempre ha sido, pero ahorita es más. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de internet. Sí, todo el mundo trae LinkedIn en su celular y no trae un celular, a veces hasta dos o tres que lo están llamando de las diferentes plataformas
¿Por qué? Porque si eres atractivo profesionalmente hablando, te van a llamar. Y es un mundo de, bueno, se escucha feo, pero de conveniencias, ¿sí? Eh, y cada quien sabe profesionalmente si le conviene o no le conviene, ¿no? Pero más o menos por ahí es por donde podríamos definir quiénes trabajan un perfil de puesto, una descripción de puesto como tal, para una búsqueda y definición de no un análisis de puesto, pero sí una búsqueda y definición de una descripción del puesto. ¿Cómo te das cuenta tú cuando estás entrevistando si la persona va a poder engranar en la gran máquina de tu empresa con sus relaciones personales? O sea, ¿cómo te das cuenta? Porque yo puedo a lo mejor serte muy agradable porque sé que es la posición que yo debo de tomar cuando estoy en una entrevista, pero ¿cuándo es cuando tú dices, por aquí, esta es la pregunta que me va a dar noción si de veras va a poder embonar en el equipo? Fíjate que normalmente las personas que nos dedicamos a hacer la atracción de talento, utilizamos una técnica que se llama STAR, creo que la mencioné ahorita. Sí, sí. La técnica STAR es para identificar competencias y normalmente se piden 3 estrellas o que apliques por lo menos 3 veces la técnica en una entrevista y dependiendo cuáles sean las competencias más importantes que vayas a buscar. Uh-huh. La técnica STAR se basa en lo que es la situación, la tarea, la acción y el resultado. ¿Ok? Preguntas, por decir, a una persona, vas a buscar cómo la competencia de manejo de conflictos. Ok, platícame, por favor, de cuál fue una situación que hayas vivido donde has tenido que resolver exitosamente un conflicto muy complejo. Y ya te va la persona, vas a buscar, también encuentras muchas personas que son muy hábiles para mentir, ¿sí? Eso es, híjole, hay de todo en la viña del Señor, no te voy a decir que sí somos expertos, pero no somos brujos tampoco, ni adivinos. A veces se nos va y bueno, porque hay personas que tienen otras habilidades muy, muy bien desarrolladas, pero las tareas y normalmente las acciones que ellos te dicen y con un nivel muy robusto de seguridad, te puedes quedar de que si tú completas las 3 o 5 estrellas, es decir, en una entrevista, muy seguramente la persona va a ser la indicada en una posición. Sí, pero siempre que hagas una entrevista por competencias y completes bien, digamos, el sistema STAR, tantas veces como tú hayas considerado y te hayas preparado para que así fuera, ¿no? Porque hay personas también que se dedican a hacer entrevistas y ni por aquí les ha pasado el sistema STAR y segunda, no llegan ni preparados a una entrevista. Híjole, eso da pena. A veces incluso como recursos humanos, que a veces me ha tocado que me entrevisten personas mismas de recursos humanos y dices, híjole, terminas siendo el entrevistador del entrevistado. eh, híjole, pues da un poquito de pena. Y ojalá, si nos escuchan y nos ven colegas de recursos humanos, siempre les impulso yo a que sigamos mejorando, desarrollando y practicando nuestras habilidades. ¿Para qué? Para poder entregar un mejor servicio y un mayor valor, tanto para las organizaciones como para las personas, porque acuérdense que trabajamos para las personas, con personas, pero trabajamos para las personas a final de cuentas. ¿Cómo ves el Departamento de Recursos Humanos, cómo te diré, que va evolucionando? ¿Tú crees que recursos humanos de hace 10 años atrás a recursos humanos de hoy y para adelante, ¿qué crees que se ha adaptado? ¿Qué es lo que va a cambiar? Fíjate que en mi experiencia, otra vez, te menciono, cuando yo ingresé al mundo de los recursos humanos, fue porque no fue por casualidad, de hecho yo lo busqué, entrar a recursos humanos sin saber exactamente qué era.
a mí no me querían en recursos humanos porque mi formación de ingeniero, decían, ¿cómo un ingeniero en recursos humanos? Y en cuanto a la evolución, te estoy hablando de 13 años después que dejé la ingeniería y pasé, no dejé la ingeniería tal cual, pues, pero dejé de dedicarme a puestos básicamente de ingeniería y me brinqué al área de recursos humanos. Ahora ves una gran participación de ingenieros en el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos una formación, no te voy a decir que más compleja y más completa, ¿no? ¿Por qué? Porque el manejo de números es importante para las organizaciones, ¿ok? Y si manejas los números desde recursos humanos, entendiendo la parte de las relaciones humanas y la sistematización de procesos, híjole, pues ese balance ya empieza a ser mucho más atractivo para las empresas. Entonces, en cuanto a la evolución de los recursos humanos, sí ha sido diferente, ha sido muy importante la tecnología, definitivamente. Ahora toda la sistematización desde los procesos, ya no andas con una hoja de que para ver si me autorizan la generación del puesto, oye, que tengo que ir con la firma del gerente de lo que tú quieras, ¿no? Y tiene que pasar por el proceso de autorizaciones. Ahora no, subes una vacante a un sistema, le llega una notificación a todo el mundo que tiene que autorizar o rechazar en su momento. Y pues esa parte quedó mucho más sencilla. El tema de capacitación y desarrollo, ahora programas por sistemas también, sin meter goles, no quiero hacer promociones a todos los sistemas que hay, pero tú asignas las capacitaciones por perfil y por puesto para cada una de las posiciones en una organización y bueno, le determinas la cantidad de tiempo que tiene disponible para llevarlas a cabo. Incluso las evaluaciones de desempeño, todos a través de un sistema. Y bueno, ¿hacia dónde vamos en los recursos humanos? No creo que vaya a desaparecer. Sí, como dicen muchas personas, oye, va a desaparecer. La automatización viene muy fuerte desde hace más de 30 años, muchos más. En el libro de Andrés Oppenheimer, de Sálvese quien pueda, mencionan, oye, pues que si ahorita ya no te actualizas, si no te metes al mundo digital, quedas fuera. Sí, es cierto, pero yo creo que como la televisión ha sabido madurar, crecer y a volverse un aliado estratégico de las redes sociales y de la digitalización de todos los procesos, también recursos humanos es así. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que trabajar con el Employee Experience Design, por decir, ahora vamos a tener que trabajar con, oye, pues tenemos que trabajar con cómo está la mente de nuestros colaboradores que están trabajando desde casa, que tienen que vivir con sus 2 hijos, su esposa y el perro. Ay, es importante. Casa, manejo toda la organización para la que trabajo desde mi casa. Sí viajo bastante, pero si no estoy viajando, estoy en mi casa y manejando todas las operaciones de recursos humanos desde acá. Tuve la gran fortuna de poner una oficina acá en mi casa, tu casa, pero si no, hubiese sido sumamente... Perfecto. Y creo que abarcamos totalmente todas las dudas que yo tenía. Y para cerrar, por favor, Christopher, ¿me puedes como compartir un refrán o un pensamiento que te guste? Porque ya vamos a cerrar. Bien, pues me gusta uno de Séneca, que no realmente básicamente como dice, pero habla de deja de preocuparte por el pasado y por el futuro, porque el pasado ya no es de tu incumbencia y el futuro no se sabe si va a llegar para empezar. Hablamos de que el presente, como dice su propio nombre, es un regalo y el futuro, pues bueno, no está asegurado. Así que vivamos el aquí y el ahora. Oh, muy bien. Nuestro reto, sí lo logramos. Muchas gracias y seguimos en contacto, Christopher. Un enorme abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.